En la década del 50, una serie de horribles accidentes desencadenaron cambios que aún hoy pueden verse. El Comet abrió nuevas brechas y logró nuevas velocidades, lo que impuso un nuevo estándar. La era del avión de pasajeros comenzó en la década de los 50 con la introducción del de Havilland Comet. Por primera vez se utilizaron motores a reacción para impulsar a los aviones comerciales más alto que nunca. Gran Bretaña corría grandes riesgos con el Comet. Querían un lugar en la aviación civil con el primer avión de pasajeros exitoso. Pero menos de 2 años después de su vuelo inaugural, la brillante joya de la aviación británica se desintegró en el aire. Debió de ser horrible, una situación terrible, pero afortunadamente debe de haber sido rápida. Lo que encontraron en las víctimas que recuperaron fue que una descompresión enorme provocada, por supuesto, por el aire dentro de los pulmones, los hizo explotar. Al mismo tiempo, la salida brusca de aire arranca a las personas de los asientos y muchas de ellas se golpearon la cabeza contra la estructura. 3 meses más tarde, otro Comet se destrozó en vuelo. Los funcionarios temían que cada Comet pudiera convertirse en una bomba de tiempo voladora. No despegó ningún otro avión de toda la flota. El diseño del Comet era realmente muy sólido. Solo había una cosa que no hacían, y es porque nadie lo sabía. El diseño básico del Comet tenía una falla mortal, algo que los ingenieros desconocían. Para encontrar el punto débil fatal del avión, los investigadores construyeron un tanque de agua enorme. Sumergieron el Comet desmontado. La presión en el tanque era aumentada y disminuida simulando la tensión del vuelo. El experimento se llevó a cabo durante una semana a las 24 horas del día. Luego de un equivalente a 3.000 vuelos, el talón de Aquiles del Comet se puso de manifiesto: sus ventanas cuadradas. Hay un rápido cambio de dirección en la forma, en especial en el ángulo. Es un punto donde se concentra mucha presión. Esto da origen a una grieta por fatiga, que luego se traslada rápidamente al resto de la estructura y provoca una descompresión masiva. El avión de pasajeros más avanzado del mundo sucumbió a la fatiga del metal. El fuselaje simplemente no pudo soportar la fuerza del aire interior que hace presión hacia afuera. El avión, con toda esa fuerza por detrás, de repente se abrió como un cierre. Los aviones que se construyen en la actualidad son más seguros debido al desastre del que fue víctima el Comet. Como otros aviones de pasajeros, las ventanas en el A320 son redondeadas para que la presión no se intensifique en los ángulos. Quizá aún más importantes sean los remaches adicionales que refuerzan el revestimiento de los aviones de la actualidad para contener las grietas que podrían producirse en cualquier parte del fuselaje. Está diseñado para que la grieta vaya hasta la primera hilera de remaches y se detenga por completo. Es una estructura más segura. Nunca puede abrirse por sí sola. Pero 34 años después del accidente del Comet, los fabricantes de aviones se enfrentaron a otro desastre trágico. Los remaches adicionales que supuestamente salvarían vidas no pudieron soportar la implacable fuerza de la presión del aire sobre el metal. Un conocido mío que trabaja para la Agencia Federal de Aviación me dijo: después del accidente tuve que tirar a la basura casi todo lo que sabía sobre metalúrgica y volver a empezar. En esta fábrica de Airbus en Toulouse, Francia, se producen los A320 a un promedio de 1 por día de trabajo. Los remaches de titanio, livianos y extremadamente resistentes, mantienen unido el fuselaje. Se utilizan 3.000 para unir las partes. Se colocan otros 3.000 en cada ala. Sin ellos, el fuselaje no podría contener el aire presurizado que se mantiene en el interior durante el vuelo. Pero estos remaches no son infalibles.
28 de abril de 1988, el vuelo 243 de Aloha Airlines viaja desde el aeropuerto de Hilo en la Isla Grande hasta Honolulu. Con este salto entre islas, el vuelo de Aloha 243 es el 9º del día, un programa normal para los aviones de Aloha. Protegidos dentro del avión, los pasajeros le dan poca importancia al hecho de que la cabina está llena de oxígeno presurizado que constantemente empuja contra el fuselaje, tratando de escapar hacia la atmósfera que lo rodea. En la cabina la presión se mantiene a un nivel constante, por lo tanto los pasajeros sienten como si nunca hubieran despegado. Pero a medida que el avión asciende a altitud de crucero, la presión de aire fuera de la cabina es peligrosamente baja. El aire que se mueve por la cabina crea una presión constante sobre el fuselaje del avión que lo mantiene inflado como un globo. Este día de abril de 1988, los pasajeros están por aprender lo que sucede cuando el aire de pronto se escapa. Vi un destello de luz y sentí una explosión. ¡Pum! Todo fue arrastrado fuera del avión. El vuelo de Aloha 243 sufrió lo que los expertos denominan una descompresión explosiva. El aire del interior del avión que hace que el vuelo sea posible se escapa en un instante horroroso. Se pierden 35 metros cuadrados de fuselaje. Imaginen la escena. La parte superior del avión se desprendió. En la cabina hay vientos de 480 kilómetros por hora, equivalentes a 4 veces la fuerza de un huracán. Esa gente no estaba vestida para una temperatura de 50 grados bajo cero. A 7.300 metros de altura, durante el tiempo que sea, esa gente moriría. El capitán Bob Schornsteimer comienza un descenso de emergencia bajando 20 metros por segundo. La tensión sobre la nave dañada amenaza con partirla. Había una mujer sentada junto a mí. Su esposo estaba del otro lado en la fila siguiente y extendían sus manos, tratando de tocarse los dedos para decirse adiós. Contra increíbles posibilidades, la tripulación aterrizó el avión magullado y estropeado. A pesar de esta descompresión explosiva, solo una persona murió en el vuelo 243 de Aloha, una auxiliar de vuelo que fue succionada fuera del avión. Jim Wiley investiga el accidente para la Junta Nacional de Seguridad de Transporte. En su laboratorio, Wiley hace un descubrimiento alarmante. Revisando algunas de las partes del fuselaje del avión, encuentra una serie de grietas delgadas que se encuentran junto a los agujeros creados por los remaches y que son apenas visibles a simple vista, pero son signos clásicos de fatiga en el metal. Un avión no es un tubo sólido. Está diseñado para ser mucho más flexible, para mantener la presión que los pasajeros necesitan para disfrutar del vuelo. El fuselaje del avión en realidad respira, se expande y se contrae dependiendo de la altitud. Al estar en tierra, está en estado contraído. Cuando está en altitud, a 7.300 metros, el fuselaje se expande. Por lo tanto, el avión varía constantemente. Esa es la presurización. Eso debilita la estructura luego de un largo tiempo. Los registros indican que el avión de Aloha tenía 19 años. Los Boeing 737 están diseñados para una vida de servicio de 20 años y se recomiendan unos 75.000 vuelos. Pero cuando los investigadores analizan más a fondo, descubren que el avión de Aloha registra 89.000 asombrosos vuelos. Los viajes cortos entre las islas de Hawái indican que los aviones de la flota de Aloha soportaron más ciclos de presurización que cualquier otro avión. Usted vio algo cuando subió al avión. ¿Qué era? El investigador Jim Wiley obtiene una pista cuando entrevista a una de las pasajeras de Aloha. Dice que vio una pequeña grieta en el fuselaje justo a la derecha de la puerta. La testigo vio una grieta en esta zona y encontramos grietas por fatiga aquí detrás. Por lo tanto, esta es la línea donde se unen las grietas por fatiga. Una parte bajó por este lado y se dobló, y la otra atravesó la parte superior y se desprendió hacia la derecha. Pero hay algo que no tiene sentido. El avión de Aloha perdió 35 metros cuadrados de su fuselaje. En los años posteriores al desastre del Comet, Boeing y otras compañías diseñaron una característica de seguridad que debía reducir al mínimo cualquier posible rotura.
Dentro del fuselaje de todos los 737, Boeing instaló una serie de bandas de rotura. Si tiene lugar algún tipo de grieta en el fuselaje, esta se extendería hasta la banda siguiente, nunca más de 25 centímetros antes de abrirse a un ángulo de 90 grados. Esto hubiera evitado el tipo de desintegración catastrófica que destrozó al Comet. La finalidad de las costillas de refuerzo es limitar cualquier tipo de rasgadura o rotura en el revestimiento del fuselaje a un cuadrado de 25 centímetros. Este tamaño permite una descompresión controlada y limita cualquier daño estructural a un área muy pequeña. Pero para Aloha 243, las bandas no contuvieron la rotura debido a la fatiga del metal. La Junta de Seguridad cree que había tantas grietas en el fuselaje que finalmente se unieron, abriendo un enorme agujero en el avión. Pero los aviones no se mantienen unidos solo por los remaches. El desastre del Comet también puso de relieve la necesidad de reforzar el fuselaje. El revestimiento de un avión está construido con paneles separados montados unos sobre otros. Estos paneles están unidos por un poderoso adhesivo conocido como epoxi. Cuando el epoxi se endurece, los paneles se unen con remaches. Y durante la investigación sobre el fuselaje del Aloha, Jim Wildy descubre una decoloración en el montaje de algunas de las piezas. Podemos ver el material oscuro, que es el epoxi que se utilizó para unir las dos partes. El material blanco que se ve aquí es el daño por corrosión del revestimiento de aluminio del fuselaje. El clima de Hawái es ideal para los turistas, pero es duro para los aviones. El aire del océano es húmedo y cargado de sal. Puede corroer hasta el epoxi industrial. Los investigadores se enteraron de que Boeing, la empresa que construyó el Aloha 243, emitió numerosas advertencias por escrito acerca del epoxi. Si este no se aplica a la temperatura correcta, si los paneles tienen humedad o suciedad sobre ellos, la adherencia puede fallar. Boeing recomendaba inspecciones regulares minuciosas, pero los trabajadores de Aloha no informaron ningún problema con el epoxi. Tampoco vieron que el epoxi estuviera comprometido, o si lo vieron, no fue reparado. El accidente de Aloha fue otro paso para hacer más seguros los aviones de pasajeros. Es importante aprender siempre de los errores. Siempre es importante aprender lecciones de ellos. Y ese fue el caso con la ingeniería aeronáutica. La historia de Aloha fue una lección brutal sobre los peligros de la fatiga del metal, pero no fue el último ejemplo de la potencia de la presión en la cabina. Dos años más tarde, la industria tuvo otro recordatorio horroroso. Damas y caballeros, les habla el capitán Tim Lancaster. Bienvenidos a bordo de este vuelo de British Airways a Málaga. 10 de junio de 1990. El vuelo 5390 de British Airways parte de Birmingham, Inglaterra, hacia España con 87 pasajeros a bordo. 148 kilómetros por hora. Dos minutos después del ascenso, la tripulación del vuelo enciende el piloto automático. El capitán Tim Lancaster se quita sus cinturones de seguridad. Entré a la cabina de mando para preguntarles a Tim y a Alastair qué querían beber. ¿Quieren tomar un té? Por favor, lo de siempre. Minutos más tarde, a 5.200 metros, el avión está muy cerca de su altitud asignada. Entonces, como si se descorchara una botella de champaña, el parabrisas se desprende de su marco. El capitán Tim Lancaster es succionado de su asiento y queda inmovilizado contra el fuselaje con vientos vertiginosos de aproximadamente 550 kilómetros por hora. La temperatura es de 17 grados centígrados bajo cero y hay muy poco oxígeno. El copiloto Alastair Hutchinson está solo frente a los controles. Generalmente las ventanas de la cabina del piloto no pueden moverse de sus marcos. La fuerza del aire a medida que el avión vuela por el cielo empuja el parabrisas contra el avión. Pero en el vuelo 5390 algo anduvo terriblemente mal. El auxiliar de vuelo Nigel Orden corre para ayudar. Miré hacia adentro.
La puerta de la cabina de mando estaba apoyada sobre los controles y todo lo que pude ver fue a Tim fuera de la ventanilla. Apenas pude sujetarlo antes de que se saliera por completo. Otros auxiliares de vuelo hacen lo que pueden. El copiloto Alastair Hutchinson reduce la velocidad y desciende rápidamente. Pero a medida que esto ocurre, el descenso de la presión del viento hace que el capitán se deslice a un costado del avión. Todo lo que recuerdo son los brazos de Tim sacudiéndose. Los brazos parecían de casi 2 metros. Nunca olvidaré que sus ojos estaban bien abiertos. Su rostro golpeaba el costado de la ventanilla lateral, pero no parpadeaba. Pensé para mis adentros y le dije a John, creo que está muerto. Creo que está muerto. 35 minutos después de despegar, Hutchinson aterriza su avión sin problemas. Pero el capítulo más increíble de toda la historia es que el capitán Tim Lancaster sobrevivió a esta increíble experiencia. Recuerdo ver el parabrisas saliéndose del avión, luego se desprendió como una bala y desapareció en la distancia. Estaba totalmente consciente de que me levantaba del asiento. Todo parecía completamente surrealista. Sabía que estaba fuera del avión. Recuerdo que veía la cola. Puedo recordar cómo giraban los motores y luego no recuerdo mucho más. Tim Lancaster estuvo sujeto fuera del avión durante más de 20 minutos. Sus heridas fueron sorprendentemente menores. Fracturas de hueso en su brazo y su muñeca derechos, congelación y shock. 5 meses después, Tim Lancaster volaba nuevamente. En el periodo subsiguiente, los investigadores tienen muy poco para continuar. El parabrisas se salió. Había algo de sangre alrededor. Había algunas abolladuras menores y rayas en el fuselaje provocadas por el paso de la ventana. Y realmente eso era todo, además de muchos papeles desparramados en el interior. Se recupera el diario de mantenimiento del avión. Stuart Cullen se entera de que el parabrisas fue reemplazado horas antes de despegar. ¿Todo bien? Bien. Parece que recién salió de mantenimiento. No hicieron mucho, solo cambiaron el parabrisas. Quería descubrir qué ocurrió exactamente con el avión antes de despegar. A comienzo de la investigación se encuentra el parabrisas que se desprendió. Contiene una curiosa prueba. Se encontraron unos 30 pernos con él, la mayoría de los cuales eran de un diámetro demasiado pequeño. En muchos aviones los parabrisas se ajustan desde el interior de la cabina de mando. La presión interna de la cabina se fuerza contra ellos manteniéndolos en su lugar. Pero en el VAC-111 el parabrisas se atornilla desde el exterior. El oxígeno presurizado dentro del avión hace fuerza contra el parabrisas. Los tornillos deben resistir esta presión. Hay pernos suficientes como para que no puedan salirse de la estructura, pero por supuesto si no se respeta esa premisa colocando los pernos equivocados se pierden todas las apuestas. Uno se convierte en un piloto de prueba. Durante su entrevista con el ingeniero en tierra que reparó el avión, Cullen obtiene una revelación muy importante. Dijo, los pernos viejos se tiraron en un cubo de basura en el hangar donde trabajamos, y quizá aún estén allí. Entonces corrimos hacia el cubo de basura y encontramos unos 80 pernos. Los tornillos viejos tienen el tamaño adecuado. ¿Por qué se utilizaron tornillos más pequeños para reemplazarlos? ¿Estos son los que compararon con los nuevos? Correcto. Sí, así es. Era una prueba realmente excelente. De oro, en mi opinión. En lugar de utilizar los tornillos viejos para colocar la ventana nueva, el ingeniero en tierra decidió reemplazarlos. No controló el catálogo de repuestos para verificar qué tornillos necesitaba para ese trabajo. Buen día. Los tornillos que eligió parecían ser los mismos, pero de hecho eran medio milímetro más pequeños. Eran demasiado delgados para realizar el trabajo.
Temprano por la mañana, trabajando dentro del hangar, el ingeniero no pudo notar la diferencia. Horas más tarde, el parabrisas cedió. Enfrentada a un desafío para el que no estaba entrenada, la tripulación logró hacer regresar al avión de una situación límite. Pero la enorme presión dentro de un avión no necesita de un mal mantenimiento para partirlo. Esa presión también puede encontrar una falla diminuta en cualquier parte del diseño y causar una pesadilla en el cielo. A320 es uno de los aviones de pasajeros más populares de los cielos. Cada día miles de pasajeros abordan este avión alrededor del mundo. Cuando lo hacen, atraviesan lo que parecería ser un obvio punto débil en el fuselaje: la puerta. Cualquier agujero en el fuselaje es un peligro potencial. Por eso los ingenieros diseñaron las puertas de pasajeros que no pueden abrirse en vuelo. Es prácticamente imposible, y no uso esa palabra con frecuencia, pero es imposible que un pasajero abra una puerta de tipo tapón en vuelo. Las puertas de pasajeros son de tipo tapón. Están construidas para ser ligeramente más grandes que sus marcos. Cuando un avión despega y se presuriza, la atmósfera dentro del avión sella la puerta. Esa puerta probablemente tiene 5 toneladas o más de presión que la mantienen firmemente en su lugar en el marco. Hay que arrancarla de ese marco para poder abrirla. Pero no todas las puertas de un avión están construidas del mismo modo. Hasta los diseños que parecen perfectos en el papel pueden destruirse en el mundo real. 24 de febrero de 1989, aeropuerto de Honolulu. El vuelo 811 de United Airlines se dirige a Auckland, Nueva Zelanda. Tiempo de vuelo estimado, 9 horas y media. 355 personas se encuentran a bordo, además de la carga completa. Las puertas se cierran a tiempo y el avión sale de la puerta de embarque justo después de la 1:30 de la mañana. Diles que podemos tomar la 33 si está disponible. De acuerdo. Notamos que había tormentas eléctricas a unos 150 kilómetros al sur, lo cual era inusual. Por eso dejé la señal del cinturón de seguridad encendida. La decisión del capitán Cronin de mantener encendida la señal salvará vidas. Cuando el 747 asciende a más de 7.000 metros, los pasajeros sentados justo por encima y por detrás de la puerta de carga comienzan a oír un ruido extraño. Una especie de chirrido. Oí un ruido sordo. ¿Qué es eso? Y el siguiente nanosegundo fue un verdadero pandemonio. De repente me encontraba en la caja de la escalera, aferrada a uno de los peldaños. Inmediatamente me di cuenta de que se trataba de una descompresión explosiva. Todo lo que no estaba sujeto, amarrado o asegurado estaba volando. El ruido era realmente increíble. La puerta de carga del 747 se desprendió, rompiendo una parte del fuselaje. El oxígeno presurizado de la cabina salió disparado con fuerza explosiva. Cuando miré hacia arriba vi por primera vez este tremendo agujero a un costado del avión. Había un vacío, faltaban asientos. De inmediato supe que habíamos perdido pasajeros. No quedaba nada delante de nosotros. Estábamos sentados a unos 15 centímetros del agujero. Así que no había nada frente a nosotros ni a los costados. Todo el lateral del avión había desaparecido. Los pies nos colgaban por el agujero. Primero pensé que no nos salvaríamos. No creí que tuviéramos esperanzas. La situación es desesperante, pero por sí sola una descompresión explosiva no hace caer a un avión. En el 811 había un agujero gigantesco a un costado del avión. Es una destrucción aerodinámica de enormes proporciones, pero si hubiera estado diseñado del modo en que se diseñaban las cosas mucho tiempo atrás, se habría
había abierto totalmente. Luego de que se saliera la puerta, finalmente una fila de remaches se mantuvo sujeta, evitando que el avión se partiera. Pero el enorme agujero imprime una gran tensión en el avión. La tripulación necesita descender lo más rápido posible. Deja encendidas las válvulas derechas. Comienza a descargar el combustible. Luchando para volar el avión seriamente dañado, la tripulación regresa al aeropuerto de Honolulu. Y de repente desacelerábamos y desacelerábamos. Pensé, Dios mío, aterrizamos, estamos en tierra. Fue probablemente mi mejor aterrizaje. Cuando finalmente nos detuvimos en la pista, desplegamos los 10 toboganes y los auxiliares de vuelo evacuaron a todos los pasajeros. Gracias a la experimentada tripulación, el vuelo 811 de United Airlines aterrizó con todos los pasajeros a bordo vivos. Pero se perdieron 9 pasajeros succionados fuera del avión cuando se abrió el fuselaje, llevándose con él 5 filas de asientos. Uno de esos pasajeros era un neozelandés que regresaba a casa, Lee Campbell. Recibimos una llamada desde Chicago. Nos dijeron que lamentaban informarnos que nuestro hijo estaba desaparecido, presumiblemente muerto. Tras la trágica muerte de su hijo, Kevin y Susan Campbell emprendieron una misión internacional para descubrir exactamente por qué la puerta se salió del avión. Lee no pudo morir inútilmente. Teníamos que descubrir por qué ocurrió y asegurarnos de que nunca volviera a suceder. 2 meses después del accidente, la Junta Nacional de Seguridad de Transporte mantiene audiencias preliminares. Durante un descanso, los Campbell toman el asunto en sus propias manos. Se llevan varias cajas llenas de carpetas. Muy pronto nos dimos cuenta de que teníamos una buena colección de papeles. Muchas cosas que no se dieron a conocer al público. En este momento éramos capaces de comenzar nuestra investigación en serio. Los documentos no publicados revelaron una serie de problemas con la puerta de carga delantera del 747 que se remontaban a su diseño original. Las puertas de pasajeros son de tipo tapón, pero la mayoría de las puertas de carga de los aviones se abren hacia afuera. Esto aumenta el espacio para el equipaje y otras cargas. Cuando el avión cobra altitud, la presión interior hace fuerza hacia afuera contra la puerta. Para evitar que la puerta se abriera, Boeing instaló lo que se creía era un sistema de cierre infalible. Lo que hicieron fue incorporar redundancias múltiples para asegurarse de que la puerta cerrara con un pasador y no se abriera. Y se llegó hasta un punto en que era extremadamente improbable que la puerta se abriera. La investigación de los Campbell sacó a la luz 2 serias fallas con las puertas de carga del 747. La primera tenía que ver con el sistema de cierre. Para cerrar las puertas de carga, unos motores eléctricos hacen girar los pestillos en forma de C alrededor de los pernos en el marco de la puerta. Luego una manija mueve los brazos o sectores de cierre sobre la parte superior de los pestillos en forma de C para evitar la reapertura. Pero en el vuelo 811, el sistema supuestamente infalible falló. Kevin Campbell construyó un modelo del pestillo de la puerta de carga del 747. Mostraba la primera falla mortal en el sistema de cierre. Los sectores de cierre de aluminio no podían sostener los pestillos en forma de C en su lugar si los seguros comenzaban a abrirse solos. Con los sectores de cierre de aluminio, si los pestillos en forma de C trataban de abrirse eléctricamente, simplemente empujaban el sector de cierre y lograban abrirse. No estaban listos para cumplir con el trabajo para el que estaban diseñados. ¿Pero qué haría que los pestillos en C se abrieran? Los Campbell no tenían la respuesta, pero sabían que estaban próximos a descubrirla. Durante su investigación se enteraron de que 2 años antes del vuelo 811, un 747 de Pan Am que salió de Heathrow tuvo problemas de presurización cuando ascendía hasta una altura de crucero. El piloto se vio obligado a regresar. Cuando regresaron a Heathrow, encontraron que la puerta estaba abierta 2.5 centímetros en la base y que todos los pestillos estaban abiertos. Cuando llegó a la base de mantenimiento,
Descubrieron que los sectores de cierre estaban doblados o rotos. Los pasajeros de este vuelo tuvieron suerte. Sobrevivieron a un sistema de cierre defectuoso. Pero ¿por qué los pestillos en forma de C giraron y doblaron los sectores de cierre? Mientras los Campbell continuaban la investigación, aparece un informe de Pan Am que plantea un tema crítico con el sistema eléctrico de la puerta de carga. Cuando la manija exterior de la puerta de carga se coloca en la posición cerrada, un interruptor de cierre maestro debería desconectar el suministro de energía. Esto evitaría que los pestillos en forma de C giren. Pero algo funcionaba mal con el interruptor. La corriente pasaba a los pestillos de la puerta con la manija exterior cerrada, y estos comenzaban a moverse y a forzar los sectores de cierre hasta liberarlos. El interruptor defectuoso y los sectores de cierre débiles no eran buenos para el oxígeno presurizado dentro del avión. Luego de años de ser presionada por los Campbell, la Junta de Seguridad emitió un informe que les da la razón. Existió una falla en el interruptor o en los cables que provocó la apertura involuntaria de la puerta. Es bueno que otras personas sepan que uno está en lo cierto y que lo estuvo todo el tiempo. El apoyo que nos dieron estaba justificado. No podría vivir tranquila si no hubiéramos hecho investigaciones. Simplemente era algo que ambos sentíamos que necesitábamos hacer. Ni siquiera lo discutimos, sabíamos que eso era lo que haríamos. Luego del vuelo 811 de United, se cambió el sistema de cierre de las puertas de carga de los Boeing 747. Se aumentaron las inspecciones. Se encontró y se eliminó otra causa potencial de la descompresión explosiva. Ese es un galardón para lo que aprendimos, no solo para Boeing, sino lo que todos aprendimos sobre mantenimiento, sobre estructuras, mantenimiento e inspección. Desde los primeros motores que impulsaron a los aviones a mayor altura en el cielo, la industria de la aviación luchó para aprovechar y contener la potencia mortal del oxígeno presurizado. Saben muy bien que una simple falla puede llevar a una terrible descompresión. Pero más de 15 años después del vuelo 811 de United, aprenden otra lección mortal. Helios 522, me copia el cambio. 14 de agosto de 2005. Durante casi una hora, el vuelo 522 de Helios dio vueltas por los cielos de Atenas. Helios 522, cambio. La tripulación dejó de comunicarse con el control de tránsito aéreo. Temiendo un ataque terrorista, la Fuerza Aérea Griega hace despegar 2 aviones de combate para rodear al misterioso avión. Uno de ellos estaba en posición de disparo detrás del 737. El otro estaba cerca de la cabina de mando y trataba de comunicarse visualmente con la persona que se encontraba allí. Los pilotos de los aviones de combate no ven daño alguno en el avión, ningún agujero en el fuselaje. No había fallas estructurales, no había fuego, no había ningún problema obvio a juzgar por la apariencia externa del avión. Alguien en la cabina de mandos hace señas al piloto del avión de combate, pero de pronto el avión pierde altura y cae a tierra. Los 121 pasajeros a bordo mueren. Es el peor accidente aéreo en la historia de Grecia. En pocos minutos los investigadores están en la escena. Cruzamos la colina y allí estábamos, haciendo frente a esta situación que iba más allá de cualquier descripción. Vi una amplia zona frente a mí que se quemaba. Estaba negra, quemándose. Había gente desparramada. Trozos de avión por todas partes. Las autopsias agregan más misterio al caso. Todos los pasajeros a bordo del Helios estaban vivos al momento del accidente. No murieron por inhalar una sustancia tóxica en el avión, ni por una explosión. Estas personas murieron por el impacto.
Pero si los pasajeros estaban vivos hasta el momento del impacto, ¿por qué no vio el piloto del avión de combate más actividad en el avión? Akribos Tsolakis es el investigador en jefe. Comienza a buscar en los registros de mantenimiento. Supo que el día del accidente la puerta trasera fue inspeccionada por escapes. Antes de despegar en su último vuelo, el avión de Helios llegó a Chipre con un problema. Durante el viaje, la tripulación de la cabina oyó un fuerte estrépito y vio hielo en la puerta de servicio trasera. Para asegurarse de que no había ningún problema con el cierre de la puerta, el ingeniero hace una prueba de presurización buscando un escape. Explique nuevamente cómo probó la presión. Entré en la cabina de mando y cambié el interruptor de presurización a manual, cambiando la unidad digital de control de presión de automático a manual. Los motores del avión se apagan, de modo que el ingeniero utiliza la unidad de potencia auxiliar del avión para forzar el aire en la cabina. Es como buscar una fuga en un neumático. En este caso, lo que hay que hacer es presurizar el avión y utilizar un barómetro para supervisar la presión en el interior, y de este modo buscar posibles fugas. Un avión comercial de cualquier edad con un mantenimiento normal no es totalmente hermético, tiene fugas. De hecho, como pilotos, sabemos que ciertos aviones tienen más fugas que otros y que hay que aumentar la presurización. Luego de terminar la prueba de presurización, el ingeniero de tierra informa que el avión está en buenas condiciones. Pero el control digital de presión queda en la posición manual. Se suponía que volverían el selector a la posición de automático. Si la tripulación no ve que el interruptor está en posición manual, el avión no presurizará de manera adecuada. El oxígeno disponible en el interior del avión será tan escaso como la atmósfera exterior. Los pasajeros estarán directamente expuestos a un ambiente mortal en el que no pueden sobrevivir. Una nueva producción. 14 de agosto de 2005. El peor desastre aéreo de la historia de Grecia dejó anonadada a la nación. Los investigadores analizan todos los horripilantes restos. Minutos después de las 9 de la mañana, el vuelo 522 de Helios partió desde Chipre hacia Atenas. La tripulación no tiene idea de que horas antes del despegue, durante una prueba de mantenimiento, un ingeniero de vuelo dejó el interruptor de presurización en modo manual. Tanto el capitán como el copiloto pasan por alto el hecho de que el avión no está listo para presurizar automáticamente. A medida que el vuelo 522 de Helios asciende, suena una alarma en la cabina de mando. ¿Qué es eso? ¿Advertencia de configuración? Es una advertencia de no presurización, pero suena idéntica a otra alarma. Los pilotos están confundidos. Es un error fundamental. La alarma sonó y fue malinterpretada. La mayoría de las tripulaciones de vuelo nunca oirán una alarma de no presurización en toda su carrera, porque es un hecho muy raro. Operaciones, este es el vuelo 522, cambio. Vuelo 522, ¿en qué puedo ayudarlos? Tenemos una advertencia de configuración del despegue. Perdón, ¿puede repetir? A medida que los pilotos tratan de resolver el problema con los ingenieros de tierra, el oxígeno para mantener la vida se escapa lentamente del avión. Finalmente las máscaras caen en la cabina, pero no en la cabina de mandos. La razón por la que no tienen despliegue automático de máscaras de oxígeno en la cabina de mando es que hay demasiadas cosas allí, y si algo sale de repente podría golpear interruptores que no debería. La tripulación no se da cuenta de que tienen un problema de presurización. Finalmente, tanto el capitán como el copiloto se desploman inconscientes. El oxígeno es demasiado escaso para respirar. Nosotros somos los que deberíamos estar entrenados consecuentemente para comprender que si los oídos estallan o ocurre cualquier cosa que indique una despresurización, uno no debería hablar ni siquiera con su compañero antes de tomar la máscara y colocársela. Los pasajeros no saben que el avión vuela solo.
En situaciones de emergencia, los generadores químicos encima de los asientos bombean oxígeno, pero hay una trampa. Estos generadores solo producen oxígeno suficiente durante aproximadamente 12 minutos. El problema con las máscaras de los pasajeros es que no están diseñadas para mantener oxigenada a una persona a una gran altitud, sino para proporcionar el oxígeno suficiente para sobrevivir hasta que los pilotos lleven al avión a menor altitud. Pero con ambos pilotos ya inconscientes, el avión de Helios no descendió. Por lo tanto, los pasajeros no podían respirar sin asistencia. En cambio, el avión voló con piloto automático hasta Atenas. Cuando la provisión de oxígeno se agotó, los pasajeros perdieron el conocimiento. Cuando la Fuerza Aérea griega interceptó al Helios, solo una persona se movía. Posiblemente sobreviviendo con oxígeno envasado, el auxiliar de vuelo Andreas Prodromou aún estaba consciente cuando los aviones de combate se aproximaron. Logró llegar hasta la cabina de mando, pero no pudo salvar al avión. Control de Atenas, hay una persona moviéndose en la cabina de mando del Helios 522. Finalmente, cuando se les acabó el combustible, el Helios 522 se estrelló. Los investigadores encontraron el panel con el interruptor de presurización. ¿Están seguros de que lo encontraron así? ¿No lo movieron en absoluto? Los 121 pasajeros a bordo del Helios murieron porque el avión no llevaba suficiente oxígeno para mantenerlos con vida cuando ascendió al cielo. Pasaron más de 50 años desde el comienzo de la era de los aviones de pasajeros. 50 años en los que la industria aprendió, a veces de manera dolorosa, cómo volar más seguros a más de 10 kilómetros de altura. Cuando uno mira hacia atrás a todos los accidentes ocurridos en los últimos 20 años, en la mayoría estábamos forzando la frontera del conocimiento. Desafortunadamente, cuando tratan de rebasar los límites del diseño, se encontrarán problemas que no se previeron. En busca del avión más seguro que se pueda imaginar, la historia de la aviación marca un recorrido que va de vuelos con accidentes trágicos a grandes adelantos tecnológicos. Muchos de estos accidentes demuestran la increíble potencia de la descompresión explosiva. El Airbus A320 y cualquier otro avión de pasajeros que se construyan en la actualidad son definitivamente más seguros que los primeros aviones que volaron en la década del 50. Tienen que seguir siendo seguros y serlo cada vez más, porque confiamos profundamente en esta manera increíble de transporte que nos lleva a lugares donde nunca pensábamos estar.